Laureano Ubiña se convirtió en un mito del narcotráfico gallego y hoy busca contar su versión de los hechos. Fue propietario de uno de los pazos más reconocidos de Galicia. Ahora se dedica a vender libros en ferias locales. La historia de Laureano Ubiña comienza en Cambados, Pontevedra, en 1946. Hijo de comerciantes, desde pequeño se vinculó al trabajo. A los 10 años ayudaba en la tienda familiar, y a los 15 ya se movía por ferias distribuyendo productos para vendedores ambulantes. La vida en casa no siempre era fácil, pero su iniciativa y talento para los negocios pronto se hicieron evidentes. Y recuerda, si no quieres que los narcos invadan tu ciudad, suscríbete a nuestro canal y regálanos tu me gusta. Sin más, continuemos. A los 17 años dio sus primeros pasos en la ilegalidad, colaborando con su tío en contrabando de gasoil y café, algo común en la Galicia de entonces. Poco después fundó su primera empresa dedicada al contrabando de tabaco, un negocio más rentable y seguro que el gasoil. Ese mismo año, siendo menor de edad, se casó con Rosa María Carro Otero, con quien tuvo 8 hijos y permaneció hasta 1983, cuando su vida y fortuna habían cambiado radicalmente. 1983 fue un año crucial. Fue detenido en Playa de Haro, Girona, por contrabando de tabaco. Para entonces ya manejaba grandes cantidades y transportaba mercancía con camiones. Ese año también inició una relación con Esther Lago, su exsecretaria, que se convirtió en su pareja y colaboradora estratégica en el negocio. A medida que el tráfico de tabaco le generaba ganancias, Ubiña se involucró en negocios más riesgosos. A mediados de los 80, entró en el tráfico de hachís. Como muchos contrabandistas gallegos de la época, pasó del tabaco a la droga, pero él manejaba volúmenes mayores y un impacto más significativo. Llegó a tener tanto dinero que tuvo que esconder billetes en cajas de fruta. Tenía propiedades, empresas, viñedos y un nivel de vida muy superior a lo legalmente justificable, incluso participando en la producción vitivinícola en el famoso Pazo Bayón. En 1978 ya había sido condenado por cohecho durante 9 meses, y tras la detención de 1983 vinieron otras causas. En 1989 registraron su casa y empresas. En el Pazo Bayón hallaron equipos de telecomunicaciones y un rifle. Fue absuelto de contrabando y tenencia de armas, pero condenado a 4 meses por resistencia a la autoridad. No llegó a entrar en prisión. Durante los años 80, su fama creció y comenzó a ser considerado un patriarca del contrabando en Galicia. Algunos medios lo compararon con Pablo Escobar, no solo por lo que traficaba, sino por su habilidad para operar en silencio, con dinero, contactos y poder, construyendo un verdadero imperio ilegal. Pero el gobierno ya lo tenía en la mira. En la madrugada del 12 de junio de 1990, Galicia se despertó con un despliegue policial sin precedentes. Más de 300 agentes de la Guardia Civil llegaron desde Madrid para llevar a cabo una de las mayores redadas contra el narcotráfico en España, conocida como Operación Nécora. El juez Baltasar Garzón y el fiscal Javier Zaragoza dirigían el operativo, con el objetivo de desmantelar las redes de contrabandistas gallegos que habían pasado del tabaco al hachís y la cocaína. La investigación se basó en declaraciones de arrepentidos cercanos al narcotráfico gallego. Laureano Ubiña fue arrestado en su casa junto a Esther Lago. Para entonces ya era una figura conocida, con múltiples arrestos previos y un estilo de vida ostentoso. Sin embargo, la operación marcó un antes y un después. Cayeron gran parte de los grandes clanes gallegos, como los Charlines, Sito o Miñanco, y la imagen del contrabandista gallego quedó expuesta ante los medios. Durante el juicio, Ubiña defendió que solo se dedicaba al contrabando de tabaco y negó relación con drogas. En 1994 fue condenado a 12 años por delitos fiscales y a pagar 1.280 millones de pesetas, pero absuelto de los cargos de narcotráfico. Obtuvo libertad provisional pocos meses después, mientras Esther Lago permaneció en prisión hasta 1997. El Pazo Bayón se convirtió en símbolo de riqueza y poder. En 1995 fue intervenido por la justicia para cubrir parte de la multa impuesta. A pesar de no ser condenado por drogas, la Operación Nécora dejó claro que el narcotráfico gallego era mucho más grande de lo que parecía. Ubiña continuó vinculado a actividades sospechosas en la sombra durante los 90,
y su nombre volvió a aparecer en investigaciones internacionales, como la Operación Ocaso en 1999. David Pérez Lago, hijo de Esther Lago y hijastro de Ubiña, fue arrestado en esa operación. Criado entre lujos y secretos, aprendió desde joven los movimientos del negocio familiar, aunque su ascenso se vio interrumpido por la policía. En 2001, Esther Lago murió en un accidente de tráfico, dejando a Ubiña en prisión durante su pérdida. Posteriormente, obtuvo varios beneficios penitenciarios, hasta su libertad definitiva en 2018, cerrando un ciclo con la justicia. Hoy, Laureano Ubiña vive con una pensión mínima, sin propiedades ni cuentas bancarias, y dedica su tiempo a escribir. Su libro, Ubiña toda la verdad, no es solo una autobiografía, sino un manifiesto donde relata su versión de los hechos, cuestiona a jueces, políticos y policías, y advierte que los grandes narcos de España siguen impunes. Para él, la escritura no es arte ni redención, es estrategia, manera de recuperar protagonismo y exponer lo que llama la verdad incómoda. Aunque no puede borrar su pasado ni las consecuencias de sus actos, insiste en contar lo que otros nunca contaron, recordando que la historia de Galicia y España está marcada por figuras como la suya. A lo largo de los años 80 y 90, Galicia se convirtió en un verdadero epicentro del contrabando y el narcotráfico en España. Clanes como el de Laureano Ubiña supieron aprovechar la geografía costera y la dispersión de los pueblos para mover mercancías ilícitas con relativa facilidad. Los puertos, playas y carreteras secundarias eran utilizados como rutas estratégicas para el transporte de hachís y tabaco, y la vigilancia policial, aunque constante, no siempre lograba interceptar las operaciones. El impacto social de estas redes fue profundo. Las pequeñas localidades se vieron envueltas en un ambiente de lujo visible y pobreza paralela. Mientras los capós disfrutaban de propiedades, coches y negocios legales e ilegales, gran parte de la población vivía en precariedad. La atracción del dinero fácil llevó a muchos jóvenes a involucrarse en tareas de transporte, vigilancia o distribución, reforzando la estructura del narcotráfico y perpetuando un ciclo de riesgo y dependencia. Las operaciones de Laureano no solo generaban riqueza ilícita, sino que también creaban una especie de economía paralela. Negocios legales como bodegas, restaurantes o empresas de transporte eran frecuentemente utilizados para blanquear dinero o encubrir movimientos financieros, dificultando la labor de las autoridades y prolongando la vida del negocio. Esta combinación de aparente legalidad y actividad criminal convirtió a Ubiña en un referente de poder en Galicia, respetado por algunos y temido por otros. Otro elemento clave de su imperio fue la familia y la lealtad interna. Esther Lago, su pareja y colaboradora, y sus hijos desempeñaron un papel central en la administración de operaciones, desde la logística hasta el control de rutas y clientes. Esta estructura familiar garantizaba discreción, confianza y continuidad, haciendo que la organización resistiera incluso tras detenciones y redadas. La combinación de vínculos personales y jerarquía interna fue decisiva para mantener la seguridad y el control sobre el territorio. El narcotráfico gallego, con figuras como Ubiña al frente, también dejó secuelas judiciales que marcaron la historia legal de España. Las operaciones como Nécora y Ocaso no solo desmantelaron redes, sino que revelaron la magnitud del problema y la necesidad de coordinación entre autoridades nacionales e internacionales. Los juicios y sentencias posteriores sirvieron para sentar precedentes, aunque el vacío dejado por la caída de algunos capós a menudo era rápidamente ocupado por nuevos actores, mostrando la persistencia del fenómeno. Finalmente, la transición de Laureano hacia la escritura y la exposición pública de su historia marca un cambio radical en su vida. Lo que antes era secreto, hoy se convierte en relato, y su narrativa no solo busca relatar hechos, sino cuestionar las instituciones, los jueces y el sistema que lo persiguió. Su caso ilustra cómo la memoria histórica del narcotráfico se entrelaza con la cultura, la política y la economía de Galicia, y cómo un individuo puede convertirse en símbolo de una época compleja y violenta. Aunque Laureano Ubiña se convirtió en un referente del narcotráfico gallego, su ascenso no fue lineal ni exento de riesgos. Cada operación implicaba la posibilidad de arresto, conflictos con clanes rivales y traiciones internas. La presión era constante y la paranoia, habitual. Los mensajes cifrados, teléfonos ocultos y reuniones secretas formaban parte del día a día, y cualquier error podía significar la pérdida de libertad o incluso la vida.
El entorno gallego proporcionaba ventajas estratégicas. Los puertos pequeños y playas solitarias servían para la recepción de cargamentos de hachís y cocaína, mientras que la dispersión de los pueblos dificultaba el seguimiento policial. Las rutas marítimas y terrestres eran cuidadosamente planificadas, con vehículos preparados para contingencias y contactos en cada punto de tránsito. La organización de Laureano combinaba astucia logística con discreción, un factor que le permitió consolidarse durante años. La relación con Ester Lago fue más que sentimental, fue una alianza estratégica. Su carácter firme y habilidades administrativas permitieron a la organización operar incluso cuando Laureano enfrentaba problemas judiciales. Ester controlaba la logística, la distribución y los recursos económicos, consolidando el poder del clan y asegurando que las operaciones continuaran aún en ausencia de su líder. Esta combinación de confianza y profesionalismo familiar fue un pilar clave del éxito de Ubiña. El Pazo Bayón, más que una residencia, funcionaba como símbolo de estatus y control. Representaba el poder de Laureano dentro y fuera de Galicia. Allí se tomaban decisiones importantes, se recibían contactos y se planificaban operaciones, mientras que los bienes legales servían para legitimar ingresos y camuflar la riqueza real. La casa se convirtió en un referente del contraste entre ostentación y clandestinidad, un escenario donde la vida legal e ilegal coexistían. Los años de prisión no borraron la influencia de Ubiña. Incluso tras detenciones y procesos judiciales, su nombre seguía resonando en los círculos del contrabando gallego. Su reputación le permitía mantener contactos y cierto control indirecto desde la cárcel, demostrando cómo la influencia de un capo no siempre desaparece con el encierro. La prisión se convirtió en una etapa más dentro de una vida marcada por el riesgo, la estrategia y la supervivencia. El legado de Laureano también se refleja en la forma en que la sociedad percibe el narcotráfico en Galicia. Para algunos, es una historia de poder y astucia, para otros, un recordatorio del daño social, económico y moral que genera. Los barrios, los pueblos y las familias afectadas por el tráfico de drogas recuerdan cómo la actividad criminal infiltró la vida cotidiana, creando adicciones, inseguridad y un ambiente de tensión constante. La transición hacia la escritura marcó un giro en la vida de Ubiña. Pasar de capo a narrador le permitió controlar la narrativa de su historia y cuestionar la versión oficial de los hechos. Su libro y sus declaraciones públicas son un intento de exponer lo que considera injusticias y contradicciones del sistema judicial y policial. Más que una búsqueda de redención, parece un acto de supervivencia narrativa, un medio para dejar constancia de su versión de los hechos y su interpretación del poder, la traición y la justicia. Los métodos de ocultamiento de dinero y drogas que empleaba Ubiña eran sofisticados para la época. Los billetes en cajas de fruta no eran un simple descuido, eran una estrategia para evitar rastreos y confiscaciones. Con el tiempo, su organización evolucionó hacia sistemas más complejos, compartimentos secretos en vehículos, bodegas acondicionadas y almacenes distribuidos estratégicamente para minimizar riesgos. Cada movimiento financiero o logístico estaba pensado para dificultar la intervención de la policía y mantener la operación fluida. La red de colaboradores de Ubiña abarcaba desde marineros y transportistas hasta funcionarios con conexiones indirectas. No todos estaban conscientes del alcance de las operaciones, pero su colaboración era clave. La confianza y la lealtad eran moneda corriente, cualquier traición era castigada severamente, generando un código silencioso dentro de la organización. Esto permitió a Ubiña operar durante años, sin que su imperio se fragmentara por conflictos internos. El impacto social del narcotráfico gallego también marcó a generaciones. Barrios enteros vieron cómo jóvenes se involucraban en el negocio o caían en la adicción, mientras que familias enteras sufrían la ausencia de sus miembros por arrestos o muertes relacionadas con la droga. La presencia de figuras como Ubiña generó un efecto espejo. Por un lado, admiración por su poder y astucia, por otro, temor y resentimiento por el daño causado. Galicia se convirtió en un escenario donde la legalidad y la clandestinidad coexistían, moldeando la percepción colectiva sobre el narco como símbolo de poder y riesgo. Tras la operación Nécora y otras investigaciones, Ubiña comprendió que la cárcel no significaba el final de su influencia, pero sí una limitación tangible. Su capacidad para operar directamente se redujo, y la estrategia pasó a ser más indirecta.
instrucciones a través de familiares de confianza, contactos discretos y vigilancia constante de aliados. Cada movimiento debía calcularse para no levantar sospechas y minimizar el riesgo de intervención policial. La clandestinidad se volvió aún más importante que el poder visible. El fallecimiento de Esther Lago en 2001 no solo fue un golpe personal devastador, sino también un quiebre estratégico. Esther había sido la mano derecha en la gestión de operaciones, y su pérdida dejó un vacío difícil de llenar. Para Ubiña, la tragedia confirmó que el riesgo del mundo que había elegido no era solo legal, sino también emocional. Sin embargo, continuó su camino en los tribunales y eventualmente, en la escritura, transformando su experiencia en un relato controlado desde su perspectiva. Con la escritura, Laureano encontró un nuevo terreno de influencia: el público y la narrativa histórica. Su libro no es solo una autobiografía, sino un acto de reivindicación y control sobre cómo se cuenta su historia. Cada detalle, cada anécdota y cada crítica hacia jueces, policías y políticos forma parte de su estrategia de exposición. Quiere que su versión de los hechos quede registrada y que la sociedad entienda su visión, aunque no la comparta. Actualmente, Ubiña vive con recursos limitados, dependiendo de su pensión mínima, sin acceso a cuentas bancarias ni propiedades. Esta transición del poder absoluto a la precariedad material contrasta radicalmente con la opulencia de los años 80 y 90. Aún así, su capacidad de generar impacto persiste. Sus declaraciones, libros y apariciones mediáticas le permiten mantenerse en el centro de la conversación sobre el narcotráfico gallego, demostrando que la influencia no siempre depende de la riqueza o el control territorial. El legado de Laureano Ubiña también plantea un debate sobre justicia, memoria histórica y representación mediática. Mientras algunos lo consideran un villano que causó estragos sociales, otros lo ven como un símbolo de la astucia y resiliencia dentro de un sistema que rara vez reconoce sus propias fallas. Su historia refleja la complejidad del fenómeno del narcotráfico. No solo es ilegalidad y violencia, sino también estrategia, adaptación y supervivencia. A lo largo de su trayectoria, Ubiña también supo tejer una red de contactos internacionales. Su actividad no se limitaba a Galicia, mantenía conexiones con proveedores y compradores en Portugal, Países Bajos y América Latina. Estas relaciones le permitían mover grandes cantidades de droga sin depender únicamente del mercado local, aumentando tanto su poder como la complejidad de su estructura criminal. La coordinación transnacional requería métodos de comunicación discretos y alianzas estratégicas con intermediarios de confianza, lo que convertía cada operación en un delicado equilibrio entre riesgo y beneficio. El impacto de Ubiña sobre otros clanes gallegos fue evidente. Mientras algunos grupos se consolidaban localmente, él se movía como un referente silencioso que marcaba tendencias y límites de operación. Su capacidad de negociación y su reputación generaban respeto, pero también temor. La transición del contrabando de tabaco al tráfico de hachís y cocaína no fue espontánea. Ubiña anticipó cambios en la demanda y supo adaptarse, consolidando un modelo que otros acabarían emulando. Su legado no se limita al mundo delictivo, también dejó una huella en la cultura popular y mediática de Galicia. Documentales, artículos y libros han tratado de retratarlo como un personaje emblemático de la época dorada del narcotráfico gallego. Sin embargo, él mismo decidió apropiarse de su narrativa con la escritura, controlando la versión de los hechos y señalando a quienes, según su perspectiva, contribuyeron a su persecución injusta. La literatura se convirtió en una extensión de su poder. Ya no controla territorios ni dinero, pero sí la percepción pública de su historia. La figura de Ubiña también sirve para analizar la relación entre poder, familia y negocios ilegales. La implicación de Esther Lago y de su propio hijo en operaciones logísticas demuestra cómo la confianza familiar se convirtió en un elemento central de supervivencia. Su familia no solo compartía beneficios, sino también riesgos. La dinámica de lealtad y responsabilidad en este contexto evidencia cómo las organizaciones criminales funcionan con estructuras paralelas a las legales, donde los lazos personales son tan estratégicos como los financieros. A pesar de haber pasado décadas entre rejas, Ubiña mantiene un conocimiento profundo de los mecanismos del narcotráfico. Sus observaciones sobre errores ajenos, infiltraciones policiales y estrategias de ocultamiento muestran que la experiencia acumulada no se pierde con el tiempo. Incluso en la distancia,
Su capacidad para analizar y comentar sobre la actualidad del narcotráfico gallego demuestra que el aprendizaje adquirido durante años de actividad ilegal sigue siendo relevante, aunque ahora se exprese a través de la palabra escrita y la enseñanza indirecta. El contraste entre la Galicia de hoy y la que Ubiña dominaba es notable. Muchos jóvenes siguen tentados por la droga y el contrabando, pero los medios de comunicación y las fuerzas policiales han creado una percepción de riesgo mucho mayor. El relato de Ubiña funciona como advertencia y testimonio. Muestra cómo alguien pudo ascender rápidamente, acumular riqueza y caer con la misma rapidez, ofreciendo lecciones sobre ambición, exceso y consecuencias. Finalmente, su historia plantea preguntas sobre justicia y memoria social. ¿Cómo debería la sociedad recordar a alguien que fue protagonista de un fenómeno criminal masivo, pero que ahora se limita a narrarlo? ¿Es posible separar al hombre de sus actos? Para muchos, Ubiña es un ejemplo de resiliencia y astucia. Para otros, un recordatorio de los daños que el narcotráfico provoca en comunidades enteras. La respuesta no es sencilla, y su narrativa busca justamente abrir ese debate, ofreciendo un relato donde él controla lo que se dice sobre su vida y su época. Y recuerda, si no quieres que los narcos invadan tu ciudad, suscríbete a nuestro canal y regálanos tu me gusta. Nos vemos en la próxima.